¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué algunas personas parecen recordar vidas pasadas? ¿Y qué nos impide trascender de una vez por todas? Hoy vamos a sumergirnos en muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, un libro que desafía todo lo que creemos sobre la vida, la muerte y el propósito del alma. Si esta información te parece fascinante, apóyame con un like y suscríbete para más contenido como este. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Capítulo 1. Un encuentro que cambió todo. Imagínate estar en una habitación con un paciente que, de repente, empieza a hablar en otro idioma, recordar vidas pasadas y darte información que jamás podría haber sabido. Eso fue exactamente lo que le pasó al Dr. Brian Weiss. Antes de este momento, Weiss era el típico psiquiatra convencional, racional, basado en la ciencia, sin ninguna inclinación hacia lo paranormal. Su trabajo consistía en ayudar a sus pacientes con terapia tradicional, enfocándose en la psicología clínica. Pero entonces apareció Catherine, una mujer que sufría de fobias severas, ansiedad extrema y pesadillas recurrentes. Nada de lo que Weiss intentaba con ella parecía funcionar. Hasta que un día, en un intento desesperado, decidió probar algo distinto, la hipnosis regresiva. Lo que ocurrió después desafió todo lo que creía posible. Catherine y los recuerdos imposibles. Desde la primera sesión, algo extraño pasó. Catherine, con los ojos cerrados y en un estado de trance, comenzó a describir escenas que no tenían nada que ver con su vida actual. Hablaba de épocas antiguas, de personas que ya no existían y de experiencias que no podían ser suyas, o al menos eso parecía. En una de sus primeras regresiones, Catherine se vio a sí misma en el antiguo Egipto. Describía con precisión templos, ropajes y costumbres. Todo en primera persona, como si lo estuviera viviendo en ese instante. Pero lo más impactante vino cuando comenzó a recordar la muerte en esas vidas pasadas. Con cada sesión, Catherine revivía el momento exacto en que moría en una vida anterior y luego, describía lo que pasaba después. Ahí fue donde todo se volvió aún más inexplicable. Los maestros y la información oculta. Entre regresión y regresión, Catherine empezó a hablar con una voz diferente. Su tono cambiaba y comenzaba a decir cosas que no parecían salir de ella. Era como si estuviera canalizando algo más. Se identificaban como los maestros, entidades espirituales que supuestamente existían en un nivel superior y que le transmitían mensajes sobre la vida, la muerte y el propósito del alma. Lo más perturbador era que Catherine, en su estado normal, no tenía idea de lo que había dicho en trance. No recordaba las sesiones y, sin embargo, compartía conocimientos profundos sobre la existencia humana, la reencarnación y el propósito del sufrimiento. Y entonces sucedió algo que sacudió a Weiss hasta lo más profundo. En una de las sesiones, Catherine comenzó a hablar sobre la vida del propio doctor. Mencionó detalles íntimos sobre su familia, sobre su padre fallecido y sobre su hijo que había muerto poco después de nacer. Información que ella jamás podría haber sabido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una mujer común, sin conocimientos de su vida, podía decirle cosas que nadie más conocía? Ese fue el momento en que Brian Weiss supo que no podía ignorarlo más. Algo real estaba pasando. Algo que desafiaba su lógica, su educación y todo en lo que había creído hasta ese momento. Pero esto era solo el principio. En el próximo capítulo, exploraremos cómo Catherine empezó a sanar gracias a sus regresiones, y por qué recordar vidas pasadas podría ser la clave para superar traumas en el presente. ¿Será posible que nuestros miedos más profundos no sean realmente nuestros? ¿Que vengan de experiencias que ni siquiera recordamos conscientemente? La respuesta, en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Ecos del pasado en el presente. Imagina que toda tu vida has cargado con un miedo inexplicable. Tal vez le temes al agua sin haber tenido una experiencia traumática con ella. O quizás sientes pánico al estar en lugares cerrados sin saber por qué. Ahora, ¿y si ese miedo no fuera realmente tuyo? ¿Y si viniera de una vida pasada? Eso era exactamente lo que le ocurría a Catherine. Desde niña, había sentido un miedo irracional a ahogarse. No importaba que nunca hubiera tenido un accidente en el agua ni que su familia hubiera sido especialmente sobreprotectora con ella.
Cada vez que se encontraba en una piscina profunda o cerca del mar, su corazón se aceleraba y el terror la paralizaba. Con el tiempo, esos miedos se expandieron. Sufría ataques de ansiedad en lugares cerrados, tenía pesadillas recurrentes y vivía con una sensación constante de peligro inminente. No había una explicación lógica. No hasta que la hipnosis reveló algo que cambiaría su vida para siempre. Reviviendo el momento exacto. En una de sus sesiones con Weiss, Catherine entró en trance y comenzó a describir una escena que no pertenecía a su vida actual. Se veía a sí misma en otro tiempo, en otro cuerpo. Era una mujer joven, con ropa sencilla y harapienta. No estaba en el siglo XX, sino en una época muy lejana. Y lo más inquietante, estaba huyendo. Hombres con armaduras la perseguían. Sentía su corazón latir con fuerza mientras corría por una aldea destruida. El olor a fuego y sangre la rodeaba. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerse. Sabía que, si la atrapaban, la matarían. Entonces, llegó a un río. No sabía nadar, pero el miedo a los soldados era mayor que su temor al agua. Se lanzó sin pensarlo, y el pánico la envolvió. La corriente la arrastró. Sus pulmones se llenaron de agua. Y en cuestión de segundos, todo se volvió oscuro. Catherine se ahogó. ¿Un miedo heredado? Cuando despertó de la hipnosis, su cuerpo temblaba. Había revivido la experiencia con una intensidad aterradora. No era solo una imagen en su mente, su corazón latía con fuerza, su respiración estaba agitada, y sus manos aún estaban frías. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. Desde ese día, el miedo al agua empezó a desvanecerse. Algo dentro de ella había cambiado. Era como si, al recordar y revivir su muerte pasada, su subconsciente hubiera comprendido que ese peligro ya no existía. Era un trauma antiguo, de otra vida, pero su mente lo había seguido cargando hasta el presente. Y no era el único. En sesiones posteriores, Catherine recordó otras vidas con diferentes muertes traumáticas. En una, murió asfixiada en un derrumbe, lo que explicaba su pánico a los espacios cerrados. En otra, fue apuñalada por la espalda, lo que coincidía con su incomodidad extrema cuando alguien se colocaba detrás de ella. Las piezas empezaban a encajar. Lo que para la psicología tradicional parecían fobias sin explicación, en realidad podían ser cicatrices del alma. Huellas de experiencias que no pertenecían a esta vida, sino a muchas anteriores. Cuando el pasado no es pasado. Para Weiss, esto era algo completamente nuevo. Su formación científica nunca le había enseñado que los traumas pudieran venir de otra existencia. Pero aquí estaba, viendo cómo Catherine sanaba con cada sesión, sin necesidad de años de terapia convencional. No solo era testigo del proceso. Estaba viéndolo funcionar. Y eso lo llevó a hacerse una pregunta inevitable. Si nuestras experiencias pasadas siguen afectándonos, ¿qué más estamos cargando sin darnos cuenta? Los miedos pueden ser solo el principio. Pero, ¿qué hay del amor? ¿De las relaciones? ¿Podría ser que las personas que conocemos hoy ya hayan formado parte de nuestra historia antes? Pronto, Weiss encontraría pruebas de que el pasado no solo nos deja traumas, sino que también nos une a las mismas almas, una y otra vez. Capítulo 3. Almas que se encuentran una y otra vez. ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con alguien? Esa sensación de conocer a una persona desde siempre, aunque la acabes de ver por primera vez. Tal vez fue un amigo, un amor, incluso alguien con quien tuviste un conflicto inmediato. ¿Qué pasaría si esa sensación no fuera solo una coincidencia? Para Brian Weiss, esa idea era absurda, hasta que Catherine comenzó a recordar. Reconociendo rostros a través del tiempo. Durante una de sus regresiones, Catherine describió una vida en la que era una joven de una aldea antigua. Trabajaba en un mercado, vendiendo telas y frutas. Su vida era tranquila, hasta que conoció a un hombre con el que se casó. La historia parecía una simple anécdota de otra época, hasta que Catherine mencionó algo que dejó a Weiss sin aliento. El hombre con el que se había casado tenía los mismos ojos que su novio actual. Y no era la primera vez que algo así ocurría.
En otras regresiones, Catherine recordaba a familiares y amigos de su vida actual, pero en papeles distintos. Su padre en esta vida había sido su hermano en otra. Su mejor amiga, una vez fue su hija. Su novio, en una existencia anterior, había sido un soldado que murió protegiéndola. Era como si las mismas almas se reencontraran una y otra vez, cambiando de roles, pero manteniendo un vínculo inquebrantable. ¿El amor trasciende el tiempo? Esto llevó a Weiss a cuestionarse algo fascinante. Si seguimos reencarnando con las mismas almas, ¿qué significa eso para nuestras relaciones actuales? Tal vez esas conexiones instantáneas, esas amistades que se sienten tan naturales o esos amores que parecen destinados a ser, no son casualidad. Quizás son historias que ya han ocurrido antes. Y no solo en el amor. A veces, las personas que más nos desafían en la vida, esas con las que tenemos conflictos, rencores o historias dolorosas, también pueden ser parte de este ciclo. Tal vez, en otra vida, nosotros fuimos quienes les hicimos daño. Tal vez ahora regresan para enseñarnos una lección, para cerrar una herida o para pagar una deuda kármica. Este concepto no era nuevo en filosofías orientales, pero para Weiss, un psiquiatra formado en la ciencia occidental, era revolucionario. ¿Cómo era posible que Catherine supiera estas cosas sin haberlas leído antes? ¿Cómo podía reconocer a personas que, según su relato, habían estado con ella en otras vidas? El escepticismo del doctor comenzaba a desmoronarse. Cuando los reencuentros cambian el destino. Catherine no era la única que experimentaba esto. Weiss empezó a notar que otros pacientes bajo hipnosis también recordaban a las mismas almas en diferentes vidas. La idea de que cada persona importante en nuestra vida actual ha estado con nosotros antes empezó a cobrar sentido. Si esto era cierto, significaba que nuestras relaciones no son aleatorias. Que las personas que amamos, con quienes reímos y lloramos, incluso aquellas que nos lastiman, están ahí por una razón. Puede que algunas almas vuelvan para enseñarnos a perdonar. Otras, para ayudarnos a sanar. Y algunas, simplemente para recordarnos que el amor no tiene fecha de expiración. Pero si las almas siguen encontrándose a través de los siglos, ¿qué pasa cuando una relación no se resuelve? ¿Cuándo hay heridas que quedan abiertas? Weiss estaba a punto de descubrir que los lazos del pasado pueden ser tan fuertes que incluso pueden afectar nuestro futuro. Capítulo 4. Heridas que persisten más allá de la muerte. Hay dolores que parecen no tener explicación. Relaciones que se sienten pesadas, conflictos que se repiten con diferentes personas, emociones que surgen sin un motivo claro. Pero, ¿y si esos conflictos no empezaron en esta vida? ¿Y si estamos atrapados en historias que comenzaron hace siglos? Eso fue lo que Weiss descubrió cuando Catherine comenzó a recordar no solo amores pasados, sino también traiciones, rencores y sufrimientos que parecían seguirla hasta su existencia actual. Ciclos de dolor que se repiten. En una de sus sesiones, Catherine regresó a una vida en la que era una joven de la nobleza. Estaba comprometida con un hombre influyente, pero su corazón pertenecía a otro. Alguien con quien no podía estar. Su familia la obligó a casarse, y su verdadero amor fue desterrado. Años después, se enteró de que él había muerto, solo y sin esperanza. El dolor la consumió. En esa existencia, nunca se perdonó por no haber luchado por él. Se sentía culpable, llena de arrepentimiento. Cuando salió del trance, Catherine estaba conmocionada. Nunca había pensado en ello, pero en su vida actual siempre había sentido un miedo irracional al compromiso. Había tenido relaciones largas, pero cuando las cosas se volvían serias, algo dentro de ella la hacía huir. De repente, todo tenía sentido. El miedo no venía de experiencias de su infancia ni de traumas recientes. Venía de una historia antigua, de una herida sin cerrar. Las emociones que no mueren con nosotros. Ese no fue el único caso. Con cada sesión, Catherine descubría más patrones que se repetían en su vida actual. Descubrió que su complicada relación con su padre tenía raíces en otra existencia, donde él había sido un rey frío y distante, y ella, su hija ignorada.
Entendió que su ansiedad constante no era solo un trastorno moderno, sino el eco de múltiples vidas en las que había muerto de forma inesperada, sin haber podido despedirse de sus seres queridos. Y lo más inquietante, las personas que más la habían lastimado en esta vida eran, en muchas ocasiones, las mismas almas con las que había tenido conflictos en el pasado. Si esto era cierto, significaba que muchas de las situaciones difíciles que enfrentamos hoy podrían ser la continuación de historias que aún no hemos resuelto. Y aquí surgió una pregunta crucial. Si seguimos arrastrando los mismos patrones de vida en vida, ¿cómo podemos romperlos? Sanando el pasado para liberar el presente. Para Weiss, esto abría una nueva posibilidad en la terapia. Si las emociones y los traumas se arrastraban de una vida a otra, significaba que también podían ser sanados. El proceso no era olvidar, sino recordar. Revivir el dolor para comprenderlo, para soltarlo, para cerrar el ciclo. Con cada sesión, Catherine sanaba un poco más. Sus miedos comenzaron a desvanecerse, sus relaciones mejoraron y su ansiedad se fue disipando. Era como si cada recuerdo fuera una pieza faltante en un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Si las heridas del alma pueden trascender la muerte, tal vez también podamos trascender el dolor. Y si podemos sanar lo que ocurrió antes, quizás podamos reescribir lo que viene después. Capítulo 5. El propósito oculto detrás del sufrimiento. ¿Por qué algunas personas parecen tener vidas más difíciles que otras? ¿Por qué hay quienes nacen en circunstancias de sufrimiento mientras otros parecen tenerlo todo desde el principio? Para Brian Weiss, estas eran preguntas que cualquier psicólogo podría plantearse. La diferencia era que, ahora, tenía una posible respuesta: el dolor no es aleatorio. Tiene un propósito. Y la prueba estaba en los recuerdos de Catherine. Lecciones disfrazadas de sufrimiento. En una de sus regresiones, Catherine se encontró en una vida donde había sido un esclavo. Su existencia estaba marcada por el sufrimiento, el hambre y la injusticia. Sentía el peso de las cadenas en sus muñecas, la piel quemada por el sol, el agotamiento extremo. Pero lo más impactante no era su dolor, sino lo que dijo mientras estaba en trance. Elegí esta vida para aprender la humildad. Cuando despertó, no recordaba haber dicho eso. Pero Weiss lo había escuchado con claridad. Si esto era cierto, significaba que las experiencias difíciles no eran castigos, sino elecciones. Que cada vida ofrecía una oportunidad de aprendizaje. Y entonces, la pregunta cambió. Si las dificultades tienen un propósito, ¿qué estamos aquí para aprender? El alma como estudiante eterno. Catherine comenzó a recordar más vidas en las que había experimentado diferentes formas de sufrimiento. En una, había sido una madre que perdió a su hijo. En otra, un hombre que traicionó a su mejor amigo y pasó el resto de su vida arrepentido. En otra, una mujer rica que, a pesar de tenerlo todo, murió sola y vacía. En cada existencia, la lección era distinta. Algunas almas vienen a aprender el amor incondicional. Otras, a experimentar la compasión, la paciencia o el perdón. Algunas deben enfrentar el abandono para comprender el valor de la compañía. Si esto era cierto, significaba que incluso los momentos más oscuros de nuestra vida actual tenían un propósito más grande de lo que imaginábamos. ¿Y si lo que hoy duele, mañana tiene sentido? Weiss comenzó a notar algo curioso. Las personas que más sufrían en sus vidas actuales a menudo habían sido personas poderosas o privilegiadas en vidas pasadas. Catherine recordó una existencia en la que había sido una mujer con gran riqueza, pero arrogante y cruel con los demás. En su vida actual, experimentaba una inseguridad constante y dificultades económicas. ¿Podría ser que ahora estaba aprendiendo lo que alguna vez ignoró? Si las almas realmente elegían sus vidas para aprender, significaba que cada desafío, cada obstáculo, cada persona que nos lastima, en realidad forma parte de nuestro crecimiento. Quizás lo que hoy parece injusto, en realidad es una lección que nuestra alma necesita. Pero si esto es así, ¿qué pasa cuando alguien no aprende? Weiss pronto descubriría que las lecciones no aprendidas no desaparecen. Se repiten. Una y otra vez, hasta que finalmente las enfrentamos. Capítulo 6. Cuando no aprendemos la lección, la historia se repite.
Hay errores que parecen perseguirnos. Patrones que se repiten en nuestra vida sin que entendamos por qué. Tal vez siempre terminamos con el mismo tipo de pareja, nos enfrentamos a los mismos conflictos o tropezamos con la misma piedra una y otra vez. ¿Casualidad? ¿Mala suerte? O tal vez, como descubrió Brian Weiss, son lecciones pendientes. Y si no aprendemos, el universo se encargará de repetir la clase una y otra vez. El mismo error, en diferentes vidas. Catherine, en trance, comenzó a recordar una vida en la que había sido un comerciante en la Edad Media. Era un hombre ambicioso, obsesionado con el dinero, dispuesto a hacer cualquier cosa por aumentar su riqueza. Engañó, traicionó y pisoteó a quienes confiaron en él. Murió solo, aferrado a su oro, sin amor ni compañía. En su vida actual, Catherine no tenía una obsesión con el dinero, pero sí con la seguridad. Evitaba tomar riesgos, siempre tenía miedo de perder lo que tenía. Vivía en una constante ansiedad sobre su estabilidad financiera. Y entonces, bajo hipnosis, lo entendió. Estoy repitiendo la misma lección. En aquella vida, el dinero fue mi prisión. En esta, el miedo a perderlo me ha mantenido prisionera. Era la misma energía, disfrazada de una nueva historia. El pasado no se borra, se transforma. Catherine no era la única. Weiss comenzó a notar que muchas personas bajo hipnosis recordaban errores similares en diferentes vidas. Aquellos que habían abusado del poder antes, ahora vivían bajo la sombra de la opresión. Los que habían despreciado el amor, ahora sufrían por encontrarlo. No como castigo, sino como una oportunidad para equilibrar. Si no aprendemos a ser valientes, la vida nos seguirá poniendo en situaciones donde debamos enfrentar el miedo. Si no aprendemos a amar sin condiciones, seguiremos encontrando personas que nos reten a hacerlo. Si no aprendemos a perdonar, el universo nos seguirá enviando a quienes nos lastimen, hasta que soltemos el rencor. Los fantasmas del ayer. Uno de los casos más impactantes que Weiss presenció fue el de un hombre que tenía problemas de ira incontrolable. Bajo hipnosis, recordó una vida en la que había sido un soldado despiadado. Mató sin piedad, gobernado por la rabia y el odio. En esta vida, esa ira seguía dentro de él. No recordaba su pasado, pero su alma sí. Era como si las emociones no resueltas permanecieran en la esencia de cada persona, esperando una oportunidad para ser enfrentadas. Y ahí estaba la clave, enfrentarlas. No basta con revivir el pasado. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos conciencia y decidimos actuar diferente. Catherine, después de recordar su obsesión pasada con la riqueza, comenzó a soltar su miedo. Empezó a confiar más en la vida, en la abundancia que venía de otras formas. Y su ansiedad, que la había acompañado durante años, comenzó a desvanecerse. Tal vez no podemos escapar de nuestras lecciones, pero sí podemos elegir aprenderlas. Y cuando lo hacemos, cuando finalmente entendemos lo que el alma nos está enseñando, algo increíble sucede, la historia deja de repetirse. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si el alma sigue evolucionando vida tras vida, ¿cuál es su destino final? Brian Weiss estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 7. El viaje del alma hacia su destino final. Si cada vida es una lección, si cada experiencia nos empuja a aprender, entonces, ¿qué hay al final del camino? ¿Existe un punto en el que dejamos de reencarnar? ¿O estamos atrapados en un ciclo infinito de nacimientos y muertes? Brian Weiss no tenía respuestas para esto al comienzo de su investigación, pero Catherine, en estado de trance, comenzó a hablar de algo que lo dejó sin palabras. Un lugar más allá de la vida y la muerte. El espacio entre vidas. Durante una de sus sesiones, Catherine no solo recordó una vida pasada, sino lo que ocurrió después de morir. Se vio a sí misma dejando su cuerpo. Sintió una paz absoluta, una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no había miedo, ni dolor, ni preocupaciones. Solo conciencia pura. Y entonces, describió lo que parecía ser un lugar intermedio, un espacio donde las almas descansaban antes de volver a reencarnar. Estoy flotando, veo una luz, hay otros aquí, pero no tienen cuerpos, solo energía.
Lo que dijo después dejó a Weiss completamente desconcertado. Estamos revisando lo que hicimos, lo que aprendimos, lo que nos faltó aprender. Era como si, después de cada vida, las almas pasaran por un proceso de revisión, analizando qué habían hecho bien y qué les quedaba pendiente. Pero lo más impactante fue lo que mencionó a continuación. Algunas almas no vuelven. Han aprendido lo suficiente. Ya no necesitan regresar. ¿Se puede romper el ciclo de la reencarnación? Si el alma sigue reencarnando para aprender, entonces tiene sentido que en algún punto ya no sea necesario. Weiss comenzó a investigar más casos de regresión y descubrió un patrón. Algunas personas recordaban múltiples vidas llenas de dolor y aprendizaje. Otras, en cambio, describían menos reencarnaciones y más experiencias en este espacio entre vidas. Era como si, después de alcanzar cierto nivel de evolución, el alma pudiera trascender la necesidad de regresar a la Tierra. ¿Pero qué significa esto? Si hay almas que han aprendido lo suficiente, ¿qué ocurre con ellas? Catherine, en una de sus sesiones más profundas, dio una pista inquietante. Se convierten en guías. Ayudan a los que aún están aprendiendo. Los maestros, almas que ya no necesitan un cuerpo. Desde el inicio de su terapia con Catherine, Weiss había escuchado voces que hablaban a través de ella. Se hacían llamar los maestros y transmitían enseñanzas profundas sobre la vida, la muerte y el propósito del sufrimiento. Pero ahora, tenía una teoría. ¿Qué pasaría si estos maestros fueran almas que ya habían completado su ciclo? Si esto era cierto, significaba que los guías espirituales, aquellos que muchas culturas mencionan como ángeles, guardianes o seres de luz, podrían ser simplemente almas avanzadas, ayudando a otros en su camino. Y entonces surgió la gran pregunta. Si algunas almas trascienden, ¿qué sucede con las que no? ¿Hay un límite de oportunidades? ¿O reencarnaremos por la eternidad si no aprendemos? Lo que Weiss descubrió después cambiaría por completo su visión sobre el destino del alma. Capítulo 8. Almas atrapadas en el ciclo eterno. Si algunas almas logran trascender y romper el ciclo de la reencarnación, ¿qué pasa con las que no aprenden? ¿Qué ocurre con aquellos que siguen repitiendo los mismos errores vida tras vida? Para Brian Weiss, esta pregunta era inquietante, y la respuesta comenzó a revelarse en las sesiones con Catherine. Algunas almas parecían quedar atrapadas en un patrón. No avanzaban. No evolucionaban. Era como si estuvieran repitiendo la misma historia una y otra vez, sin darse cuenta. Cuando el alma se estanca. En una de sus regresiones, Catherine recordó una vida en la que había sido una mujer manipuladora y ambiciosa. Usó a las personas para su propio beneficio, traicionó a quienes confiaron en ella y murió sin haber aprendido nada sobre el amor o la compasión. Weiss esperaba que, al morir, su alma pasara por el proceso de revisión que había descrito antes. Pero no fue así. En lugar de avanzar, Catherine reencarnó en otra vida con un patrón casi idéntico. Nuevamente fue una persona que buscó el poder sin importar el daño que causaba. Y después, otra vez. Era como si estuviera atrapada en un bucle, reviviendo la misma historia con pequeñas variaciones. Nunca aprendía. Nunca cambiaba. Weiss entendió que, así como algunas almas evolucionan y trascienden, otras pueden quedar atrapadas en su propio karma. No por castigo, sino porque ellas mismas no han tomado la decisión de cambiar. Las señales de que seguimos repitiendo errores. Si esto es cierto, entonces la clave para reconocer si estamos atrapados en un ciclo es observar nuestra propia vida. ¿Tienes el mismo tipo de problemas una y otra vez? ¿Sientes que siempre terminas en la misma situación, sin importar lo que hagas? ¿Atraes los mismos tipos de personas o relaciones? Si la respuesta es sí, tal vez no sea casualidad. Tal vez sea una lección no aprendida. Weiss comenzó a notar este patrón en otros pacientes. Personas que bajo hipnosis recordaban vidas pasadas llenas de miedo, ira o resentimiento, y en su vida actual, seguían atrapadas en esas mismas emociones. Era como si el universo les diera múltiples oportunidades para aprender, pero hasta que no tomaran conciencia y cambiaran, la historia seguiría repitiéndose. ¿Cómo salir del ciclo?
Catherine comenzó a romper su propio patrón cuando se hizo consciente de él. Recordar sus errores pasados le permitió tomar decisiones distintas en su vida actual. Empezó a soltar el miedo, a confiar más, a dejar de huir de sus relaciones por temor al abandono. Era como si, al aceptar la lección, su alma finalmente pudiera avanzar. Y tal vez, esa sea la clave. El sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Y cuando finalmente aprendemos la lección, el maestro desaparece. Pero si seguimos resistiéndonos, la vida nos pondrá la misma prueba una y otra vez. Hasta que estemos listos para cambiar. Pero esto lleva a una pregunta aún más profunda. Si el propósito de la vida es aprender, ¿qué es lo más importante que debemos comprender antes de trascender? La respuesta que encontró Weiss lo llevó al corazón de su descubrimiento. Capítulo 9. La única lección que todas las almas deben aprender. Si el propósito de la vida es aprender, ¿cuál es la lección más importante? ¿Qué es eso que, si comprendiéramos de verdad, nos permitiría romper el ciclo de la reencarnación? Brian Weiss no tenía una respuesta clara al principio. Había visto a Catherine recordar decenas de vidas, enfrentarse a traumas antiguos, revivir amores y miedos que la habían acompañado por siglos. Pero un día, durante una de sus regresiones más profundas, Catherine habló con una voz que no era suya. Era una de las entidades que se identificaban como los maestros. Y lo que dijo cambió para siempre la manera en que Weiss entendía el propósito del alma. El mensaje de los maestros. Mientras estaba en trance, Catherine habló con una calma absoluta. Solo hay una lección que todas las almas deben aprender antes de trascender, y es el amor. Weiss quedó paralizado. No el amor romántico, continuó la voz, sino el amor universal. El amor que no tiene condiciones. El amor que ve a todos como parte de sí mismo. Cuando un alma comprende esto, ya no necesita regresar. Era una respuesta tan simple, pero al mismo tiempo, tan profunda. El amor como clave para la evolución. Weiss comenzó a analizar los casos de sus pacientes. Se dio cuenta de que aquellos que parecían estar atrapados en ciclos de sufrimiento eran los que aún no habían aprendido a amar de verdad. Los que habían causado dolor a otros, ahora experimentaban ese mismo dolor. Los que se habían dejado consumir por el rencor, ahora vivían rodeados de conflictos. Los que habían buscado solo poder y ambición, ahora se sentían vacíos. Por otro lado, las almas que habían aprendido a amar sin expectativas, a perdonar sin condiciones, a dar sin esperar recibir, eran las que parecían más cerca de trascender. No era un castigo ni una recompensa. Era simplemente causa y efecto. Quienes no aprenden a amar, siguen repitiendo el juego de la vida hasta que lo hagan. ¿Cómo saber si estamos aprendiendo la lección? La pregunta entonces era, ¿cómo saber si en esta vida estamos avanzando o repitiendo patrones? Weiss comenzó a notar que había señales claras. Si el miedo domina tu vida, aún hay lecciones pendientes. Si sientes que el odio te consume, todavía hay algo que aprender. Si tus decisiones están guiadas por la avaricia o el ego, el ciclo continuará. Pero lo contrario también era cierto. Si aprendes a perdonar, incluso cuando es difícil, estás evolucionando. Si decides amar sin esperar nada a cambio, estás más cerca de trascender. Si dejas de actuar desde el miedo y comienzas a confiar, estás en el camino correcto. Y aquí surgió la mayor revelación de todas. No necesitas morir para empezar a trascender, dijo Catherine en otra sesión. Puedes hacerlo en esta vida. Puedes romper el ciclo aquí y ahora, si eliges el amor por encima del miedo. Para Weiss, esto lo cambió todo. No se trataba de esperar a la muerte para encontrar respuestas. Se trataba de vivir con conciencia, de tomar decisiones que no estén guiadas por el rencor, la envidia o la ira, sino por la compasión y el entendimiento. Y si es cierto que seguimos reencarnando con las mismas almas, entonces aprender a amar hoy no solo nos libera a nosotros, también libera a aquellos con quienes hemos compartido muchas vidas. Si esta es la clave para trascender, ¿qué pasa cuando un alma finalmente aprende la lección? ¿A dónde va? El último descubrimiento de Weiss revelaría lo que hay más allá del ciclo de la reencarnación. Capítulo 10. Lo que hay más allá de la última vida.
Si el amor es la clave para trascender, entonces, ¿qué ocurre cuando un alma finalmente aprende la lección? ¿Desaparece? ¿Se funde con el universo? ¿O existe algo más allá del ciclo de la reencarnación? Brian Weiss no tenía una respuesta definitiva hasta que Catherine, en una de sus sesiones más profundas, describió algo que lo dejó sin aliento. Una existencia sin cuerpo. Un estado de conciencia pura. Un lugar donde las almas que ya no necesitan reencarnar encuentran su destino final. El último umbral. En trance, Catherine habló con la misma voz serena que Weiss había escuchado antes cuando se comunicaban los maestros. Algunas almas ya no necesitan regresar. Han aprendido lo necesario. Han completado su ciclo. Weiss preguntó, ¿y qué pasa con ellas? El silencio llenó la habitación. Y luego, la respuesta llegó, simple y contundente. Se convierten en luz. Catherine describió un lugar que no era un lugar. No había tiempo, ni forma, ni separación. Solo una sensación de unidad absoluta. Es como regresar a la fuente. Ya no hay miedo, ya no hay ego, ya no hay sufrimiento. Solo paz. Solo amor. Era como si, al completar su aprendizaje, el alma dejara de ser un individuo separado y regresara a algo mucho más grande. No desaparecía. Se expandía. Se convertía en parte de la energía universal, en la esencia misma de la creación. Y lo más asombroso. Algunas de estas almas eligen volver, pero no para aprender, sino para guiar a otros. Los que regresan por amor. Esto explicaba la presencia de los maestros. Eran almas que ya no necesitaban reencarnar, pero que habían decidido regresar para ayudar a los que aún estaban atrapados en el ciclo. Nos muestran el camino, pero no pueden caminar por nosotros. La elección siempre es nuestra. Weiss comenzó a ver este patrón en muchas otras regresiones. Algunas almas parecían estar al final de su viaje, sintiendo. Si todo lo que vivimos es parte de un aprendizaje, ¿qué te está enseñando esta vida a ti? Si este resumen te hizo reflexionar, déjamelo saber con un like y compártelo con alguien que sientas que necesita escucharlo. Y si quieres más historias que expandan tu mente, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.